Pero también creo que una de las cosas bonitas de la libertad es que te ayuda también a definir en lo que crees. Y en lo que crees también te da libertad a ser interdependiente. Todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, tiempo para construir, para sembrar. Pero a veces no, lo que queremos es que todo sea uniforme. ¿Qué nos hace una comunidad? En este podcast exploramos los elementos comunes y también reflexionamos sobre qué acciones puedo hacer yo para que mi participación sea más activa y positiva en generar un cambio en nuestra sociedad. Bienvenido a Civitas, temporada 1. Bienvenidos a otro episodio de Civitas. Soy José Echeverría, el conductor de este podcast, y en esta ocasión nos acompaña Martín Toc. Martín, bienvenido y gracias por acompañarnos. Pues no, gracias a ti por generar este espacio para dialogar. Sí, completamente. La idea de este podcast y esta serie de conversaciones es hablar sobre los elementos que componen lo que antes, o digamos en algún momento, se le llamó civitas. Y es ese concepto de ciudad, pero no ciudad como lugar, sino como interacción en donde convergen diferentes elementos, siendo uno de ellos, evidentemente, la confianza y lo que las personas aportan desde sus ánimos y su trabajo a una sociedad. Martín, para iniciar, hablemos un poco de este concepto de comunidad. ¿Tú qué entiendes o para ti qué es comunidad? Primero, gracias por el espacio. Creo que colocas una palabra que es como tratar de explicar desde mi propio contexto y tratar de ver otro contexto. El primero que yo creo que el tema es que la comunidad para mí es que vos sabes que no existes solo y que alguien también está cerca de vos y que ese alguien también, no sé si se preocupe de ti, pero también esté al pendiente de quién eres y que estás cerca. Y creo que ese pudiera ser la primera base para mí, un concepto de comunidad, no una especie de, ¿cómo se llama?, de convivencia generalizada, sino alguien que sepa. Y por eso te decía que en el tema de los contextos pueden variar mucho. En el caso de nosotros que vivimos en una comunidad, es que en realidad tú existes en el imaginario de algunas personas, de lo que haces, de lo que dices, bueno o malo, pero existes. Yo entiendo que en el caso de la ciudad todavía no logro interpretar cómo construyen comunidad acá, porque la infraestructura, la forma en que se edificó la ciudad, creo que la comunidad es más individualizada y más digitalizada, porque te sentís así como con interacción, pero no sabes el que está al vecino que está a la par. Y lo que digo es interesante, por ejemplo, yo que estuve 3 años aquí, y a mí me quedé sorprendidísimo de estar 3 años y nunca conocí a mi vecino del apartamento a la par. Y me quedé así como, qué extraño, pero... O el hecho de que te saluden en la calle, buenos días, mucho gusto, y vienes a una ciudad de 2 millones de habitantes, y ahora a quién le voy a pedir un favor para que si se me paró el carro, ¿a quién llamo? Y no encontrás. En cambio, en la comunidad pasó algo y ya sabes rápidamente hacer esa interacción. Creo que es una tipología que yo la interpreto. Volviendo a esa esencia, para mí es que alguien esté pendiente de vos. Qué interesante. Mencionabas también un elemento, mencionabas algo de la comunidad digital o del mundo digital. Yo creo que el mundo digital afronta serios retos para el mismo sentido de comunidad, porque creo que en la comunidad, no sé si llamarle comunidad, pero en el mundo digital hay mucho espacio para las suposiciones o para las etiquetas donde algunos usuarios piensan o creen pensar por Martín. Y entonces ponen palabras, acciones. Entonces, tú también tienes presencia en redes sociales. ¿Has visto o cómo evalúas? En algunos lugares le llaman los haters, ¿verdad? Es esa presencia, digamos, si eso puede de alguna forma también dañar nuestro sentimiento y cómo nosotros percibimos y nuestro intento de seguir construyendo una comunidad. Primero, cuando empiezas a madurar un poco y entender el tema de las redes sociales, hay que basarse primero que la comunicación o una palabra
es distinto el concepto o la imagen que me genera a mí a la otra persona. Es decir, de que al inicio sí lo tomabas como un choque o alguien que te estaba como provocando, pero en realidad te das cuenta y te pones a pensar por qué lo argumenta y dices, un ejemplo coloco, puedo decir atol, pero rápidamente alguien pensó que dije arroz con leche. Y yo estaba hablando de atol de maíz. Pero como en el caso de las redes sociales, más aún, por ejemplo, Twitter, que no tenés espacios para explicar detalle a detalle lo que querés, es breve el mensaje, entonces te acostumbras a entender a que cómo logro yo transmitir lo que quiero yo mismo decir. Porque a veces piensas, escribiste y luego reflexionas, es que en realidad ese no era lo que quería decir. Y entonces regresas, entonces empiezas a meditar. Entonces yo mismo tengo que empezar a pensar en lo que voy a escribir para transmitir lo que yo quiero decir. Y entonces ahí empiezas a madurar, a entender que la persona que te empezó a contestar un mensaje o una publicación es que sí tenía razón. Porque la forma en que lo describiste sí va argumentando en lo que él interpretó. Y entonces yo creo que eso también genera. Y obviamente el tema es evaluar quién te está contestando. Porque también cuando ves que hay gente genuina que te plantea argumentos, entonces vale la pena interactuar. Pero ya cuando te das cuenta que son cuentas falsas sin identificación, ya le restas importancia. Eso ya es normal. Estamos en un espacio de comunicación, pero lo que pasa que en las redes sociales no cambia en lo que es la vida real, es decir, tampoco es que solo en las redes sociales se generan expectativas o desinformación, ¿no? Sino también en la comunicación de persona a persona, por ejemplo, vamos a la universidad, la maestra, por ejemplo, nos da una explicación. Te aseguro que si termináramos las clases y le decimos a cada uno que explique lo que dijo la maestra, te garantizo de que ¿cómo se llama? Que las respuestas o la descripción van a variar porque la palabra y la interpretación varía porque ese es lo bonito y complejo del español. Por ejemplo, cuando vas, a mí me gusta, por ejemplo, compro una mi enchilada ¿cómo se llama? En Toto. Uh-huh. Y estoy en la ciudad, en el Distrito Federal, pensando en mi enchilada. Yo estoy pensando en la enchilada de Toto. Pero cuando me pasan la enchilada mexicana, allá de ahí, entonces empiezas a entender que la palabra enchilada no necesariamente refleja, o el gran dilema que es mero coloquial, pero a mí me gusta. Hablan de los tamales o los paches. Sí. Vas a Toto, vas a mi casa, mira Martín, regálame un tamal. Yo te voy a dar la masa de maíz tostadito. Pero en tu mente tú te llevas que son los paches, el que lleva de arroz colorado y todo, y empiezas a entender de que necesitas tener una comunicación más estructurada, simple, pero que no deje imaginarios para que no se empiece a generar la conversación. Obviamente lo que no sustituye es la comunicación interactiva. El tema de las redes sociales, haces una comunicación y dejas que la gente se genere lo que creen que es válido imaginarse, pero ya cuando querés, por ejemplo en mi caso, cuando ya alguien me interesa porque creo que vale la pena aclarar, entonces voy con mensaje directo. Si le escribo, pues, sí. Entonces ya porque me genera interacción, y ya otras personas que en realidad son malintencionadas te colocan en imaginarios lo que pasa con una fotografía, ¿va? Colocas una fotografía y la subís en las redes sociales y ya se imaginan y le colocan un montón de imaginarios cuando no conocen el contexto, no saben de lo que pasó y se aprovecha, pero es parte del ejercicio y lo que toca es asimilarlo. Y lo más importante, ojalá que uno no caiga haciendo lo mismo, pero al revés. Lo mismo que al revés, porque también nosotros caemos. Es decir, si me pongo en la parte de la víctima, genera, pero también nosotros a veces hacemos lo mismo. Es decir, tomamos una foto o nos comparten una información, un tweet, pero ni siquiera nos fijamos que ese es real o no. Venimos y lo compartimos. Y dice uno, caemos nosotros también en lo mismo, sin tener un poco de cautela.
Y yo creo que con lo que mencionas también hay otro punto importante. Yo le llamo las etiquetas, ¿verdad? Somos como sociedad o como país, como guatemaltecos, buscamos describir a una persona con una etiqueta, en lugar de una persona con sentimientos, con su humanidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces dicen tal persona, empresario, tal persona, político, tal persona, religioso. O sea, como que buscamos poner una etiqueta como que si fuera una casilla y que eso delimita no solo lo que hace, sino la forma en que puede actuar esa persona. Entonces, no sé si tienes alguna reflexión con respecto a eso de, no sé si llamarle etiquetas o de encasillar a ciertas personas en un como molde que tal vez no están ahí, ¿verdad? Sí, y esa parte también es como una estructura social, porque es un proceso donde te tienes que identificar con algo. Y tenemos un modelo de educación que también nos estructura de esa naturaleza. Es decir, cuando le preguntan a un niño qué quieres ser cuando seas grande, lo que va a decir el niño es lo que le han ofrecido. Es decir, Y todavía le dicen, no, mejor no has pensado en otra cosa, no has sí, pensado en ingeniero. no, pues, no, ingeniero, ¿cómo se llama? Médico, doctor, Sí. son como conceptos y no hemos logrado romper imaginarios, así como algo que no exista, algo que no esté escrito para que tú te sientas como libre, pero también las estructuras o la forma de concebir ya están definidas. Y si, por ejemplo, buscamos, creo que tiene mucha relación con el propósito de tu vida. Y si buscamos las razones de nuestra existencia, cada espacio, desde lo religioso, desde lo educativo, cada uno te da como un cierto margen. Es decir, por ejemplo, vas a la iglesia católica, por ejemplo, si te dedicas, vas a encontrar, hablan ellos de un concepto de vocación. Y creo que ahí solo hay 4 opciones. Esta es tu vocación y te definen. Vas a las universidades, no puedes elegir una carrera que no han puesto. Aunque vos te gustaría probar otra cosa que no existe, pero no, elige usted la carrera que está y para esto usted nació. Y cuando vamos a hacer los test, usted es bueno para matemática, entonces váyase para la ingeniería. O usted váyase para este proceso. Entonces el sistema, obviamente, desde la base nos ha generado que tenemos que estar definidos. Y en teoría se le llama innovación. Y en teoría se le llama creatividad, ¿no? Pero si desde el inicio me están restringiendo, entonces no es creatividad, no es tan dinámico de los procesos. Entonces, por eso es tan bonito cuando ya te defines como, bueno, yo soy un humano, o te autonombras con varias cosas. Es decir, que, por ejemplo, a mí me gusta decir, soy Martín Toc, mayaquiche, soy cristiano, soy guatemalteco, ¿cómo se llama? Soy del mundo, entonces ya no puedo usar varias etiquetas a la vez Sí. que no me genera, pero me da libertad. Me da libertad y me da una posición. Pero también creo que una de las cosas bonitas de la libertad es que te ayuda también a definir en lo que crees. Y en lo que crees también te da libertad a ser de interdependiente. Porque también es muy bonito, es decir, cómo construyes y te abren los abanicos de la vida, pero también empiezas a generar ciertas cosas en tus creencias básicas que también te permite interactuar con los demás. Es decir, por ejemplo, hoy a mí me encanta decir, soy cristiano. Cristiano y alguien bueno, pero también puedo conversar muy fluidamente con alguien que es ateo. Ujú. Pero porque me encontré a mí mismo. Pero si tuviera esa duda de que me están imponiendo algo, entonces empiezo a generar otro choque. Es lo que te decía en algún momento es, hay gente que está en la carrera que no quería y está frustrada. Y en teoría se pintan como exitosos. Pero si tuviéramos ahorita, como dicen, una limpieza social, así en el sentido de, elijan lo que quieran ser. No existe nada, no hay empresarios, no hay... Hay una libertad, yo le llamaría una libertad plena, donde puedes salirte de las
casillas o de la etiqueta o de lo que se define entre comillas como éxito. O sea, con esa libertad creerías entonces que muchas personas, digamos, aspirarían a diferentes cosas. Probablemente. Es que esa es como la aspiración. Sí. Yo por eso voy al tema, es de que siempre por tu color de tu piel, por lo que pensás, rápidamente te definen. Y cuando preguntas a la persona, dices, no, yo no. A mí me encanta, por ejemplo, alguien que dijo, a mí me encanta mi cabañita en la montaña. Yo con café, yo con libros, estoy feliz. Pero dicen que sos empresario, sí, pero yo lo vida simple, yo no me hago las complejidades, pero vas con otros, no, es que a mí me encanta estar activo, produciendo, generando y provocando ideas, moviendo negocios, me encanta viajar, me encanta hacer, y te das cuenta que es gente feliz, y cuando interactúas, te sentís cómodo, sí. Pero cuando alguien, insisto, que está en una posición que no es lo que se conecta con su esencia, con su naturaleza, entonces es una persona que sí sufre y obviamente genera un choque con las otras personas, es decir, una persona con malestar, con dolor, con sufrimientos, obviamente tiene una repercusión en los otros, eso es inevitable, pero como no podemos ser tan así como reconocer, yo es lo que te digo, estás en la cima del éxito, con tantos recursos y todo, y decides, no es lo mío. Uh-huh. Y piensas en lo que dirán y piensas en lo que harán los demás, es duro. Sí, definitivamente. Yo creo que lo que nos han enseñado desde pequeños o el sistema también educativo, la cultura también juega un rol importante en nuestra forma de ver la vida o de asimilarla. Y antes de, fuera de micrófonos, como dicen, a veces salen buenas conversaciones también, que uno desearía poderlas estar también ahí grabando para incluir en el podcast, pero hablábamos o estabas mencionando de algunas diferencias o reflexiones acerca de la cosmovisión maya a través de los nahuales que daban, digamos, como ciertas, no sé si llamarle luces o ciertas ideas de cómo, pues, llevar la vida. No sé si me puedes contar un poquito más sobre eso. Sí, entonces imagínate esa oportunidad que tengo de nacer como cristiano y luego empezar a entender la cosmovisión maya. Es decir, y si lo pienso, yo soy quiché y soy maya. Y si buscáramos la línea inicial, yo debiera practicar lo de la cosmovisión maya. Para decir, eso es la lógica. Pero entiendo los momentos y las coyunturas, que también estoy agradecido por la oportunidad de creer en algo, en creer... Y tienes la libertad de creer y seguir y aplicar tu creencia, ¿verdad? Porque al final todo va encaminado a un proceso de que tengas libertad y tengas la oportunidad de ser responsables. Entonces, volviendo a la pregunta que generas, a mí me encanta ahora entender de que toda persona nace en un día específico con ciertas funciones y ciertas responsabilidades y que cada uno debe de encontrar su propio camino y que cada uno es parte de todo el colectivo. Cada uno tiene que aportar desde su propio concepto de responsabilidades. Hay elementos natos que a vos te permiten hacer ciertas cosas y no es porque seas tan inteligente, sino es nato. Por ejemplo, hubo momentos donde no te percataste que alguien le dio un carnet, usted va a ser comadrona. Y en la cosmovisión de nosotros, ¿cómo alguien me va a decir que soy comadrona? No es que sea porque sea por el carnet, sino porque tengo esa habilidad nata, esa habilidad simple que se me va dando y conforme va avanzando vas generando, ¿cómo se llama? Vas generando lo que a vos te corresponde dar sin mayor esfuerzo porque todos los elementos se van dando. Hay gente que, por ejemplo, yo siempre me toca viajar. Y algunos dicen, ¿y cómo pasa? No sé, pero siempre tengo en mi mentalidad de que me toca viajar una vez al año, 2, 3 veces,
no importa dónde esté, me toca. Y luego cuando digo y reviso un poco de la cosmovisión, si pues el tema de mi nahual es el relacionado con el ave, tengo que siempre volar y una relación. Interesante, dices, va. Y luego cuando ves el tema de la cosmovisión, lo que te comentaba un poco, el tema del Ahmak, que es como una traducción como simbólica con el tema del pecado, y dices, sí, se concede un poco de que el ser humano no es perfecto, tiene un punto en algún momento, y lo bonito, por ejemplo, cuando dicen que es un día Ahmak, te recomiendan cuidado, no salgas a fiesta, no salgas a fiesta Sí. porque es un día caótico y te puede ir muy mal. Y todos los días, uno piensa que en la monotonía todos los días son iguales, y no es cierto. Y uno supone, insisto, uno supone de que todos los días son buenos para hacer las cosas, y no, desde la cosmovisión. Yo apenas ahora empiezo a leer y a entender de que hay días ideales para conversar, hay días ideales para negociar, hay días ideales para dormir. Y porque eso no es que sea como lo que pasa, que cuando le quitas un poco el misticismo y le pones un poco ese de las profundidades, solo lo ves desde una explicación científica, ¿va? Y te das cuenta que hay días, por ejemplo, haces tu análisis, hay días que tenés reuniones productivísimas. Todo el día. Todo el día estás así como generando. Sí. Y luego hay días, no sale nada. Es irrelevante, ¿cómo se llama? No va a pasar nada. Y uno dice, es como complicado. O por ejemplo, cuando yo me puse a pensar en el caso de de la luna, y cuando está cerca la luna, y dicen, por ejemplo, dicen, miren, va a venir una gran gripe. Por ejemplo, en el tema antes de la pandemia, la luna roja. La luna roja muy fuertísima. Va a venir fuerte fiebre, y la gente ahí en las comunidades sacó con su botecito. Uh-huh. Si le colocas magia, no la vas a entender y vas a pensar de qué están hablando. Pero si empezás a pensar en una explicación científica, si es cierto, es que la luna se acercó más a la Tierra y obviamente va a elevar el nivel del mar, y eso obviamente va a generar una ola de calor. Y esa ola de calor va a repercutir en nuestros metabolismos, sí o sí. Es cíclico, es tiempo. Y entonces ahí empiezas a decir, es que este no era magia, sino nuestros abuelos observaban su entorno. Veían cómo se movían las hojas, veían las plantas y empezaron a entender. Y entonces dices, no, es que no era magia. Es que estaban vivos usando sus 5 sentidos para darse cuenta de lo que existe. Pero como ahora te das cuenta, ahora ya no podemos vivir sin el Waze, sin toda esa tecnología, y la gente ahora, si no hay teléfono, ya no sienten vida. Sí. Y entonces ya cuando tú le hablas de este tema, entonces ese es misticismo. No es misticismo, es observen, vean. O sea, lo pudieras poner de alguna forma como estar presentes y conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor también. Y me puse a pensar hace poco también en el sentido de la naturaleza, que la naturaleza es básica. Por ejemplo, ¿qué frutas conseguís en la costa? Es fruta agria y con mucha agua. Eso es lo que necesitas estando en la costa. Estás en Toto, vas a conseguir fruta dulce. Y dices, si pues es que la fruta dulce, porque yo por el frío necesito azúcar para calentar mi cuerpo. Cuando estoy en la costa necesito más líquido Entonces dice uno, es que no es... es sentido común, pero como nosotros nos empezamos vuelvo a generar en nuestra curiosidad de ser tan innovadores, nos mezclamos todo. Entonces ahora tienes acceso a comer todo tipo de frutas que te traen de la costa, te traen de Toto, comes, pero luego te dices, ¿por qué a veces no me hace bien? No sé por qué no encaja. Solo mira el clima, solo mira el contexto y ve cómo se reproduce. Por ejemplo, en el caso del tema de los granos, de lo que se producen en cada región,
Y me puse yo a pensar qué interesante ve a comer lo que está en la región, porque el clima es lo que te demanda, tu cuerpo es lo que necesita y estás hecho. Pero como venimos y alteramos lo básico, es que en realidad alteramos lo básico y obviamente las repercusiones están. Es como decir, es interesante. Y cuando, por ejemplo, alguien hablaba del tema del cambio climático y me gustó a mí, ¿cuál es la mejor solución para evitar el tema del cambio climático? Alguien dijo, no hagamos nada. Todos vayan a descansar y a sentarse y acostarse en su casa y van a ver que va a respirar la naturaleza. Dice, es interesante. Por eso te digo, es como que tu podcast te estás poniendo un tema tan básico. Es decir, echar la vida no es tan compleja. Es simple, ¿no? Entonces, Sí, y yo creo que a veces, digamos, con tanta información, digamos, también a veces nos abrumamos y derivado de la sobreinformación, si le podemos llamar de alguna forma, dejamos de percibir realmente qué es lo que está pasando, en qué contexto estamos. Ponías los ejemplos de la naturaleza, pero eso también creo que nos pasa en lo social, en nuestro ámbito social, digamos, hoy pasa una cosa, mañana va a pasar otra seguramente, y si nos enfrascamos y sumergimos completamente en, como le llamamos, la coyuntura, podemos perder de vista hacia dónde queremos siquiera ir, y entonces podemos dejar que la coyuntura pues nos vaya navegando a destinos que no reconocemos y no sabemos. sí, y es que me parece un punto medular. Qué bonito es tener tranquilidad para entender el momento. Y vuelvo a decir, todo es cíclico. Todo tiene que pasar. Y como me gusta leer la Biblia, y los cristianos no debiéramos preocuparnos por las crisis, porque dice todo tiene su tiempo. ¿Va? Todo tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para construir, tiempo para destruir. Pero a veces no, lo que queremos es que todo sea uniforme. No, es que todo, entonces como que pareciera el imaginario de nosotros es que toda la vida hay que reír, es que todo tiene que haber siempre paz. No, es que necesitamos de todo para disfrutar los momentos. Es decir, si hoy, por ejemplo, lloraste durísimo, más ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres que se nos dice, dice, no lloren ustedes porque ustedes son hombres y entonces uno sí aguanta. Pero no sé si te ha pasado que una vez has llorado durísimo, ¿sí? Ya, esto se acabó y te pones trágico y lloras solito, pero al día siguiente, renovado, amaneces. Dices, qué rico. Y entonces ya como no tenemos esas libertades de fluir en lo que nosotros somos, entonces nos estandarizamos y al estandarizarnos entonces nos olvidamos de nosotros mismos y aparentemente eso no tiene repercusión en todo, sí tiene repercusión. Tiene su impacto en todo. No puedes como asimilar cosas que no puedes contribuir a algo si no estás bien. Y estar bien no significa aparentar lo que no sos, sino lo que sos. Pero la pregunta es, ¿cómo nos están ayudando todo este proceso? Es decir, ¿cómo nos está el modelo, el sistema ayudándonos a pensar o que nos está permitiendo a pensar en decirte eres humano, ¿no? Es una persona que puede sentir y con tus derechos, pero también tienes que entender que tienes que interactuar con los demás y ahí viene la palabra del concepto del respeto, es decir, el respeto genera eso, sabiendo que la otra persona es distinta a mí y que al final todos nos tenemos que colaborar mutuamente para vivir. Y el otro elemento es que pareciéramos que nos sentimos eternos, como que aquí no nos vamos a ir, entonces aquí sigo haciendo un montón de cosas y aquí soy eterno. No, aquí nos vamos. Sí, yo creo que el punto que también mencionas en la parte de construir esa confianza, el respeto, es importantísimo. Creo que también hay un elemento que yo a veces cuestiono que le llaman la tolerancia.
Yo creo que es diferente el respeto a la tolerancia. Porque yo puedo, si es algo, yo puedo no tolerar el asesinato, por ejemplo. Pero la persona, digamos, tiene respeto, tiene sus derechos, sus libertades, va a tener su debido proceso, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo creo que hay un balance también entre el respeto, tolerancia, y yo creo que a veces también algo que hablábamos fuera de micrófonos es el término que a veces se usa de inclusividad un poco adecuado a las circunstancias o dependiendo, ¿verdad? No sé cómo ves esa parte o si te has topado con... Es que comprendiendo ese tu argumento, yo pondría como los valores opuestos. Uh-huh. Es que ahí voy, es decir, tengo mis derechos, pero se me olvida que esos derechos asumen obligaciones. Entonces ahí, o por ejemplo pasa, yo tengo libertad, pero tiene que acompañar con responsabilidad. Totalmente. Y entonces ahí te regresa al punto de, ¿cómo decir? Si tú me dices, Martín, yo te quiero apoyar, pero también tendrías que decir, te voy a apoyar y te voy a corregir. Pero como el concepto todo es positivo, Uh-huh. entonces nos gusta más la parte positiva que la de responsabilidad. Solo apóyame, ¿va? Solo apóyame y ya no te metas en corregirme. Ya lo que haga yo con mi vida es asunto mío. No, es decir, tiene que llevar esos dos elementos. Es decir, en la palabra que usan en las comunidades nuestras es el equilibrio. Creo que al final es esto. Por ejemplo, me dices el respetar y tolerar son dos elementos. Yo te respeto y te tolero. Sí, pero el respetar, ¿qué conlleva, no? Uh-huh. Si te voy a respetar es que te voy a ayudar. O te voy a tolerar, pero también te voy a corregir. Pero esa parte es la que no queremos poner sobre la mesa. Es decir, tienes libertad de expresión. Sí, pero eso no significa que tengas el derecho a faltarme el respeto. Correcto. No, es que yo resulta que como tú sos figura pública, entonces no te defendas. Vos tenés que aguantar a que yo te tire todo y vos soportarlo. Y entonces dices, entonces ¿de qué sociedad estamos hablando? Estamos hablando de una sociedad, lo que dicen, incluyente. O lo que algunos dicen, miren, fíjense que hagamos diálogos. Así, bonito, hagamos diálogos. Se escuchan muy bien en palabras y... Y cuando se habla del diálogo, pero están dispuestos a dejar un poco sus privilegios. Porque así es. Es decir, el consenso no es ponernos... a mí me gusta usar la palabra, dicen la palabra ganar, ganar. Y quizás tal vez sería más funcional, voy a ganar un poco y voy a perder un poco. Y creo que sería una cultura más sana entre todos. Es decir, bueno, no se puede ganar al 100%, pero como hay una cultura de que el mejor negociador es el que gana con todo y arrasa, y entonces existe esa pugna de hacer, pero cuando dices, bueno, voy a negociar, pero tengo que perder una parte de mis privilegios para empezar a reconstruir entre todos juntos. Pero ¿quién estaría dispuesto a perder sus privilegios? Si lo que la negociación es generar y recibir más yo. Porque es lo que yo he visto ahorita con los esfuerzos. Entonces yo sí, pero... Yo sí, pero yo no cedo, yo no doy y solo quiero que los demás cedan, ¿verdad? Y la preocupación que no somos honestos en el momento de las mesas de hacer. Entonces volvemos a hacer como que al final generamos estrategia comunicacional, pero no genuina. Vendemos un imaginario de lo que nosotros mismos tampoco estamos como convencidos. Entonces me pongo a pensar ¿cómo es que generan cómo me vas a generar como confianza con tu esfuerzo cuando tú no estás convencido? Y es como que preguntaras a los que, por ejemplo, en un equipo, ¿si están convencidos? O porque les tocó trabajar aquí y hacer la campaña publicitaria y desarrollan un plan de marketing impresionante, pero no van a encajar si no lo sienten los mismos responsables de los que están al frente. Y eso obviamente no va a generar confianza.
Y algo que a mí me ha gustado de la parte de la sociedad, muchos nos hemos enfocado en concentrarnos en generar lo que piensa la gente. Y hemos olvidado en lo que siente la gente. La gente sabe cuando les estás mintiendo en tu discurso, en lo que estás haciendo bien. Tu discurso puede tener bien datos, un mensaje bien estructurado, con una forma de comunicación. Pero si no lo sientes, tú no estás convencido, la gente te observa, no genera pasiones, no. Sí. No genera esa línea. Y es algo que yo he entendido ahora, que la gente valora mucho lo genuino. Definitivamente. Y cuando estás en lo genuino, entonces ya mejoras la estrategia comunicacional, pero lo genuino te conecta. Y cuando la gente mira que eres genuino, sí va a estar en la causa y se siente muy bien y se genera la línea de comunicación. Y esa línea de comunicación es cuando estás en la posición, bueno, te vamos a apoyar, pero te dejas corregir. Va, muy bien. Va. Muchacha, ayúdenme, apóyenme. Pero cuidado con decirme, porque yo soy el que sí. Soy el jefe y aquí mando y decide, pobrecito de los que están. Pero cuando hacemos esa línea de que le permita a alguien corregir, mire, y todas las empresas y la mayoría de las instituciones se han dado cuenta de eso, la mayoría de la gente de los que están ahí, porque toca trabajar por necesidad, pero hay muchas cosas que se lo guardan en su corazón diciendo, no, ¿para qué vamos a decir? Y el problema es que si lo digo, voy a tener repercusiones mejor. Y se vuelve un poco ese círculo vicioso y que va creciendo y minando esa confianza, porque a medida que tampoco somos capaces de decir lo que realmente pensamos, pero a la vez aceptar que otras personas nos corrijan o aceptar esas sugerencias o también cuando alguien te hace ver que estás mal en cierto punto, eso va como aumentando la desconfianza generalizada entre las personas de una sociedad. Sí, porque observas que si alguien te corrige, tu reacción no es positiva, sí. Sino tu reacción es buscarle a la otra persona lo mal que tiene. Una respuesta, pero tú hiciste tal cosa que a veces, ¿te recordás? Sí, y entonces te quedas así como... Entonces ya uno dice, mejor se calla uno, entonces ¿para qué me pongo a generar la interacción? Entonces uno toma el camino y dice, mejor que cada quien que mire cómo sale, pero resulta, es que siempre digo, si no tenemos esa conciencia de que si mi vecino está mal, va a repercutir en mí. Es como lo que hacen en la energía, no puede haber una casa preciosa a la par de otra. Una casa que no está bien cuidada, destruida, pero si todo mundo, imagínate ese sueño utópico de este país, de que yo pueda caminar por la ciudad feliz, que si me encanta caminar, camino, y que si me voy con mi Ferrari, yo no tengo miedo de que me vaya a pasar algo. Y nadie siente como un resentimiento porque vos tengas las posibilidades, o nadie me critique por caminar. O lo que pasa, por ejemplo, ahora en uno de los círculos, cuando la gente, ¿quieres una coca? No, gracias. Y si te dice, es que estoy a dieta. Estás enfermo. Entonces ya la gente que con la vergüenza mejor no dice, ¿no? Porque me prejuzgas en algunos actos de mi vida tan básicos. Entonces la gente se guarda, y se guarda, y se guarda, y se guarda. Entonces obviamente te sentís solo. Te sentís solo y dices, podemos estar un montón, sí, pero yo no siento que esto realmente les importe. Y entonces, como no me importa a lo que sucede en mi entorno, entonces lo que pasa en cualquier espacio social y como sea, entonces no me genera. Y a veces te das cuenta de que va la gente y en los espacios públicos, que son tan importantes, algo que me he dado cuenta que, por ejemplo, ves en este área donde ustedes están, hace años no era tan interactivo como ahora. Uh-huh. Sí. Ahora sientes hasta esa armonía de sentarte para platicar y dialogar, y vuelve a regresar a la palabra inicial, que es la generación de comunidades. El entorno propicia eso.
el entorno, si tuviéramos más áreas verdes. Y yo siempre ahora, me duele un poco el hecho de que, por ejemplo, nosotros fuimos de los niños privilegiados porque nacimos en el campo y todos los barrancos, los cerezos eran nuestros. Esa era una libertad increíble. Quizás en algún momento se veía como un contexto, como decir, muy mal, es decir, esos del campo. Pero ahora mis hijos la tienen más difícil. Porque a mis hijos ahora ya ni pueden salir e interactuar con sus amigos porque ya no hay áreas verdes. Pero si tuviéramos siempre esas áreas verdes de antes, entonces mis hijos aprenderían. Imagínate cuando estábamos, no sé si ustedes lo vivieron, no sé, pero yo me acuerdo que ahí vivimos en nuestro grupo de niños, nos golpeamos, nos pegamos, nos lloramos, nos gritamos, pero fuimos libres. Ahora ya no. Ahora el niño crece alejado socialmente y aprende a estar como más como metódico, más alejado de la realidad. Y luego dice, bueno, generen empatía social o sienten pasión. No se puede porque ya el modelo o donde empezó a crecer la tiene más difícil. En cambio, cuando naces en un ambiente social, un ambiente desde pequeño que te conectas con los demás, salís a conectarte, entonces es fácil la integración, porque si es un modo nato, porque eso no fue como a través de un programa de libros, no fue un programa, no es algo híbrido, algo natural, y vuelvo a regresar a lo natural. Y yo te digo, por ejemplo, yo siempre pienso aquí cuando vienes a la ciudad, aquí no puedes tener un espacio libre donde puedas sentirte cómodo, porque si vienes, necesitas buscar un parqueo. Y a veces te gustaría como sentarte en un lugar así como quiero sentarme. No, porque para sentarte tienes que irte al restaurante o tienes que ir al centro comercial. Aparentemente hay comodidades, pero la comodidad tiene un costo y es un tema que te genera. Entonces yo siento que es como, a mí me agrada escuchar ahora de que todo el mundo regresa a la base de la interacción, el concepto de la bicirruta, he escuchado mucho de eso y está generando comunidad. Empezamos a hablar de cosas triviales, empezamos a interactuar y entonces estamos libres emocionalmente para hablar, interactuar. Pero obviamente eso también siento que la dinámica social lo ha perdido. Nosotros siempre me acuerdo, por ejemplo, lo de Semana Santa. A nosotros nos tenían que chicotear los sábados. Y todo el mundo nos iba a escondernos ahí porque el abuelo era parte de la norma y había una interacción. Ahora, por ejemplo, cuando hay un entierro, toda la gente colabora. Pero hay un fenómeno. Aparentemente ya somos más intelectuales y el problema de tan intelectuales ya vivimos en nuestro propio mundo y ya no estamos interactuando con la comunidad. Ya es algo que empieza a suceder en nuestros lugares porque ya todo el mundo ya empieza a generar su individualidad. Y entonces, en cambio, antes se muere alguien, 300, 400 personas al entierro. Hay una fiesta, eran de 3, 4 días. Ahora ya no, ahora disculpen que es que yo soy un hombre ocupado. Disculpen, yo solo una hora y... Sí, yo creo que esa es la individualidad que al final es una característica propia, pero con esa conciencia y conexión con el entorno. Martín, antes de finalizar, te quería hacer una pregunta y es, ¿cuáles crees que son algunas de las características que tenemos los guatemaltecos que tenemos que revalorizar o proteger? Y si pudieras tomar ciertas características o valores del guatemalteco para acrecerlas y pasarlas a las siguientes generaciones, ¿cuáles serían? Yo creo que primero la resiliencia. Es increíble este país de los guatemaltecos que a pesar de todo, miramos cómo sobrevivimos. ¿Sí? Es como siempre escucho en el punto, pareciera que no hay un punto que nos acabe, porque siempre creemos de que seguimos, y creo que esa palabra resiliencia, buena o mala, pero hay una resiliencia. Segundo, creo que el tema del guatemalteco, que el guatemalteco trabaja. El guatemalteco trabaja, se ocupa, el guatemalteco busca qué hacer y creo que es una cosa muy importante. Y eso también compensa el concepto de la resiliencia. No es una independiente de algo, de alguien, sino es
resiliente, trabajan, y por último es creo que importante, la fe del guatemalteco. Y por eso creo que la fe de que crees en algo, y si sos cristiano crees en la Biblia, es una esencia clarísima. Es una cosa, y diría yo también la más importante quizás de todas, es la familia. Quizás de un contexto no así como lo natural, pero yo estoy convencido que cualquiera haría cualquier cosa por su hermano o sus padres o sus hijos. Ese es el nivel más alto, y es decir que, pues, por ejemplo, vienes tú puedes soportar, es decir, que, bueno, díganme a mí lo que quieran, pero no se metan con mis hijos o con mi esposa o con mis hermanos. Eso es otro, es como decimos, otro nivel. Sí, otro nivel. Sí. Dame a mí, tírame, pues, decime, pero tranquilo con mi familia y todo bien, aunque mi hermano ande en su rollo, pero déjalo. Y entonces creo que ese es algo que yo digo que hay que empezar a regresar, el entender que lo que estamos haciendo en este momento importante es entender que todo tiene impacto en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Y si volvemos a tener esa fuerza, entonces sabemos que cualquier cosa que pase en el entorno hay que defenderlo. Por ejemplo, yo me pongo a pensar por ejemplo, a ese sueño yo, por ejemplo, en irme a Estados Unidos. Y luego pienso en mi mamá y mi papá. No, yo no me iría. Mejor me quedo aquí con mi papá y mi mamá, aunque no tengamos las comodidades. No, yo quiero estar con mi papá, con mi mamá. Y dices eso, no me lo pueden como negar, y es un elemento que nadie le puede quitar al guatemalteco. Y cuando ves en el tema de la fe, la gente va a Semana Santa, va con fe, con corazón, y hay que proteger eso, dejar que eso fluya. Uh-huh. Porque genera eso, volverte al concepto de la comunidad, que fluya naturalmente, porque por lo menos eso te da una esencia. La gente por ejemplo, yo veo ahorita, la gente en las comunidades van a sus cultos familiares. Y yo sé que se alaba a Dios, pero es un espacio muy bonito, porque yo miro, por ejemplo, en la comunidad, la gente termina el culto, nos pasamos el atolito, el cafecito, el choy, empiezan a interactuar y se sienten como su espacio de convivencia. Y creo que alguien que tenga una posibilidad de liderazgo no debiera tocar esos elementos, dejarlos así como son, porque se rompe eso. Sí, yo creo que es como mencionas, yo le llamaría una parte muy importante de la identidad de nosotros, de los guatemaltecos. Martín, muchísimas gracias. Tuvimos una plática muy interesante, muy amena en este episodio de Civitas. Seguramente en otra ocasión vamos a volver a platicar sobre esos elementos que no solo componen, pero que crean y pueden crear más comunidad en Guatemala. Pues no, agradecerte a ti, digamos, esta conversación no me lo esperaba, porque generalmente pues, esperas espacios donde ya estás hablando de coyuntura, cosas técnicas, pero te colocan en la parte humana, ¿verdad? Que siento que la parte humana, que debiera ser la base inicial de todo proceso, es decir, nunca olvidarnos que somos humanos, que tenemos dolores físicos, tenemos alegrías, y que nos vamos de este lugar, no somos eternos, es decir, quitarnos de eso de que por más que tengas todo, nos tocará irnos. Y toca aprender a vivir en el momento. Yo sé que como cristianos, sé que hablamos de una posibilidad de una vida eterna. El que los otros, digamos, a gente, algunos dirán que no existe. No importa, pero el asunto es que tarde o temprano nos vamos. ¿Qué hay después de? Sí, y yo creo que eso también, el sentirse y actuar que hay algo más grande que uno mismo, ¿verdad? Y poder resumir un poco lo que estabas mencionando. Y que no estamos solos. Y que no estamos solos. Y que no somos el centro del universo. Entonces, y dices, bueno, es parte del ejercicio.
Excelente. Pues gracias, Martín, y los esperamos en el próximo episodio de Civitas Podcast por Spotify y YouTube. Creemos en el impacto de la comunidad. Sé parte de ella. Comenta qué te pareció interesante, qué quieres que dialoguemos y conversemos en los siguientes episodios y deja un review en la plataforma de podcast favorita. Y comparte este episodio con alguien que quieras invitar a formar parte de Civitas.